Bienvenidos a este videoclip que tiene el propósito de dar una orientación sobre algunos elementos fundamentales para la formulación de un problema de investigación. El problema de investigación es uno de los pasos iniciales y fundamentales en un proceso de investigación. Después de hacer una observación y una reflexión sobre elementos del contexto, por ejemplo, de las organizaciones o de las empresas, se identifica que hay un problema que se debe resolver. Pero este problema a resolver es de investigación cuando tiene unas características que lo clasifican como tal y que se diferencia de lo que es un problema de administración o de gestión. De tal manera que el primer paso para un proceso de investigación es definir el problema de la investigación. Los elementos que constituyen la formulación del problema de investigación, acorde a diversos autores, los podríamos resumir en estos 5 elementos. El primero hace referencia a lo que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es un interrogante, uno de carácter general, que nos permite formularnos qué es lo que el proceso de investigación quiere responder. Y esta pregunta general se puede detallar o se puede desagregar en unas preguntas particulares que permiten responder en etapas la pregunta general. Una vez se ha construido la pregunta de investigación, vendría el proceso de construir o de definir el objetivo de investigación. En ese sentido, los objetivos se construyen a partir de verbos en infinitivo, como identificar, caracterizar, relacionar, y está asociado a la pregunta de investigación. Es decir, el objetivo general es lo que me permite responder la pregunta general y los objetivos específicos desagregan el objetivo general y también permiten responder las preguntas particulares o específicas. Luego tenemos la justificación del estudio, que se podría definir en términos generales como las razones por las cuales se amerita, por las cuales vale la pena hacer el proceso de investigación o el estudio de investigación. Y que podemos resumir en estos elementos. ¿Cuál es la utilidad que tiene el estudio de investigación? ¿Por qué es de interés el tema que se está investigando o el problema que se está solucionando? ¿A quiénes interesa este problema de investigación? ¿Cuál es el efecto que se va a lograr en términos de la solución que se da al problema de investigación? Y la pertinencia disciplinar relacionada con el contexto de un área específica en la cual se quiere trabajar el problema. Corresponde a pertinencia disciplinar temas como la administración, las finanzas, la pedagogía, las ingenierías. Y también responde cuál es la complejidad que tiene el estudio. Podríamos resumir que la justificación responde el para qué y el por qué se debe hacer el estudio. Una vez se tienen estos elementos, se hace una descripción general que corresponde a cómo fue que se originó el problema de investigación, cuál es el contexto del problema de investigación y cuáles son sus generalidades. Es decir, esto es un texto descriptivo que pueden ser 1, 2 o 3 párrafos. Y una vez se tienen todos los elementos, ahí sí se procede a definir cuál es el título de la investigación, y el título debe tener una característica, y es que debe reflejar el alcance y la solución al problema de investigación planteado. No necesariamente en la presentación ya de la estructura del problema de investigación los elementos van en este orden. Esto sería la ruta o los pasos para poder llegar a los elementos que hacen parte de la formulación del problema de investigación. Un problema de investigación es diferente a un problema de gestión. Veamos por qué. Primero, porque el problema de investigación no hay una respuesta, porque si no, no habría investigación. Mientras que en los problemas de gerencia o de gestión se conoce la solución y simplemente lo que se requiere es una decisión entre diferentes opciones para adoptar
esa solución. Mientras que en la investigación se requiere aplicar el proceso de investigación. Estos elementos no necesariamente son aislados, es decir, un problema de gestión puede llevarnos a un problema de investigación. ¿Por qué? Porque se necesita tomar una decisión, pero no se conocen las alternativas o se requiere explorar otras alternativas. En ese caso, un problema de gestión o de gerencia podría llevar a un problema de investigación. En cuanto al diseño, en la investigación, como no hay una solución, se debe diseñar una solución para implementar, es decir, que se separa claramente lo que es el diseño de la implementación, mientras que en los problemas de gestión, la solución, como ya existen alternativas, simplemente lo que se hace es o adquirir la solución o desarrollarla o implementarla. En los problemas de investigación interviene el método científico, que lo podríamos resumir como un conjunto de etapas y pasos que permiten la formulación, el estudio y la solución de un problema representado en el ciclo que se mostró en la diapositiva anterior, o en la primera diapositiva. Mientras que para resolver un problema de gestión, lo que opera es la capacidad o las habilidades o el proceso de la gerencia para poder solucionar. En el problema de investigación, la propuesta de solución debe ser original y debe generar un valor agregado. Mientras que en el problema de gestión o de gerencia, la solución, aunque puede ser innovadora, puede ser una solución ya existente. De tal manera que este es uno de los elementos fundamentales que hay que diferenciar cuando se inicia un proceso de investigación. Validar y asegurarnos que el problema que se está planteando efectivamente es un problema de investigación y no un problema de gerencia o un problema de gestión. Para construir lo que es la pregunta y en general la formulación del problema, habría que considerar varios elementos que están planteados en forma de pregunta. Por ejemplo, las preguntas que se requiere responder para la solución en el proceso investigativo no siempre están en el paradigma en el que se formulan. Es decir, a veces para encontrar la solución a un problema de investigación, la solución está por fuera del paradigma o del contexto en el que se da el problema como tal. Los cambios o los valores agregados o las innovaciones o descubrimientos de un proceso de investigación no tienen que ser cosas totalmente novedosas que nada tienen que ver con lo actual, es decir, cosas disruptivas. Pueden ser soluciones que tengan cambios incrementales o cambios marginales frente a la situación que se presenta ahora. Los elementos, la formulación de un problema tiene unos elementos y la pregunta general también tiene unos elementos, ahorita los vamos a trabajar. Y validar que la pregunta que se está haciendo es una pregunta poderosa, es decir, que cumpliría los elementos de la justificación. Es pertinente, es interesante, genera un impacto y hay unos beneficiarios. Uno podría decir de manera generalizada, y aunque no sea un verbo castizo, que una manera de validar si es una pregunta poderosa es consultando en Google o lo que se conoce popularmente como googlear la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo simplemente voy a colocar como pregunta ¿cuáles son los elementos que hacen parte de un plan de marketing? Pues eso ya está en la disciplina del marketing y es algo que podemos encontrar en el conocimiento. Es decir, no había problema de investigación. ¿Por qué? Porque no hay nada que investigar, sino simplemente tendríamos que buscar la solución que ya está. Las mejores preguntas se construyen a partir de estos elementos que hemos visto, pero también de la estructuración de los elementos que debe llevar una pregunta que ya abordamos. Y también es importante que la pregunta que uno formule cuestione la estructura de pensamiento de la disciplina en la cual ustedes están. Es decir, que yo tenga que hacer un esfuerzo por integrar, como lo menciona el siguiente punto, elementos que son de otras disciplinas o combinaciones o elementos que van más allá de las disciplinas, es decir, lo transdisciplinar. Como un elemento metodológico que nos permite validar si la pregunta está bien validada, nos basamos en Hurtado 2004, que dice que a partir de la manera como se construyen los objetivos, uno también puede sacar los elementos de una pregunta. Y una pregunta estaría constituida por estos 5 elementos.
Primero, el interrogante básico, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Cuáles son los factores que inciden en la gestión financiera de las pequeñas empresas? Ese sería el interrogante. ¿Cuáles son los factores? ¿Cierto? El segundo elemento, ahora las preguntas no solamente son de cuáles, pueden ser de qué, pueden ser de para qué, dependiendo un poco de cuál es el propósito de la investigación. El segundo elemento es cuál es el evento, cuál es la situación, cuál es el hecho que yo voy a estudiar. Si voy a estudiar un tema que está asociado con los proyectos, si es un tema de tecnología, si es un tema de finanzas, si es un tema de marketing, si es un tema de ciencia, si es un tema de tecnología. Es decir, sobre qué objeto recaerá el proceso de investigación. El tercer elemento tiene que ver con el sujeto, es decir, el sujeto, para los casos de la investigación aplicada, los sujetos deben ser organizaciones o empresas sobre las cuales se hacen los procesos investigativos y en muchos casos no es el sujeto en general, sino que es una parte de ese sujeto. Es decir, podríamos hablar que para la empresa ABC lo que vamos a estudiar es la gestión de recursos humanos. Entonces, en ese caso, el sujeto sería la empresa ABC, pero el objeto concreto sería la gestión de los recursos humanos. Y pueden haber otros niveles ya más específicos donde uno lo que estudie es una variable o un conjunto de variables o un atributo muy particular de una variable que está representada por un evento y que se refleja en un sujeto y en un objeto. La temporalidad, uno puede hacer procesos de investigativo que se fundamentan en lo que ya pasó, en lo que está pasando o de manera predictiva. Es decir, si voy a hacer un modelo que sea el que prediga cuál es el riesgo de crédito teniendo como centro un modelo estadístico, ese sería una temporalidad que sería futura. Y el último elemento sería hablar del contexto específico del evento o del sujeto a estudiar. Entonces voy a dar como ejemplo aquí una pregunta para revisar. Ya había mencionado una parte. ¿Cuáles son los factores claves de la gestión financiera por procesos en la pequeña empresa en el municipio de Mosquera? Entonces, esta fue una investigación que si uno la mira a la luz de estos elementos, tiene el interrogante, ¿cuáles son los factores? El evento a estudiar es la gestión financiera por procesos. ¿En quiénes? En las pequeñas empresas, ¿cierto? Entonces es un estudio que refleja el ahora, porque no es de lo que pasó, sino de cómo está haciendo la gestión, y el contexto específico sería en el municipio de Mosquera. De tal manera que una pregunta de investigación correcta o adecuadamente formulada debe cumplir con estos elementos. Lo que se ha presentado reúne los elementos claves e iniciales que permiten estructurar un problema de investigación para que sea el primer paso en un proyecto de investigación. Ya para finalizar, les comparto esta reflexión, ya que la lógica investigativa es una lógica que es diferente a la lógica disciplinar y por lo tanto nos impone retos, pero esos retos lo que hacen es transformar y ampliar no solamente nuestro pensamiento, sino nuestros paradigmas y sobre todo la forma en la que concebimos el mundo. Gracias.